Muy bien, buenas noches. Esta lección que nos toca es la número 5, la clase número 5 de homilética, y vamos a tocar el tema del sermón, de dónde se consigue el tema, cómo encontrar un tema, y a veces eso es quizás una de las partes más difíciles, ¿verdad? Tal vez podemos saber cómo formar un sermón, pero ¿de dónde cojo un tema, no? Hay tantos, o a veces escaseamos de imaginación o ideas. Entonces hay diferentes, nos enseña la clase que hay diferentes formas de cómo se recibe un tema, ¿verdad? Pero tenemos un pequeño quiz y vamos unas pequeñas preguntitas ahí que las podemos contestar rápidamente. Y la primera pregunta, tienen todos una copia, ¿verdad? No es la única que me tengo yo. Okay. Sí. Hay que compartir. ¿Hay alguna extra? Bueno. A ver, ¿será que tengo más? Ok. La primera pregunta dice, ¿cuáles son algunos temas sobre el hombre y su relación con el universo? Y yo diría que toda la Biblia habla sobre el hombre, para eso la escribió Dios, para eso la reveló Dios, para que entendamos cuál es la voluntad de Él hacia el hombre, cuál es lo que Dios requiere para el hombre. Entonces, es muy importante el hombre en medio de ¿qué? Del universo, en el medio donde nos desarrollamos. Y hay cuatro formas, ¿verdad? O cuatro temas que expresa el autor del libro sobre el hombre y su relación en el universo. Héctor, ¿quieres contestar esta pregunta? ¿Cuáles serían? Problemas de la vida. Ajá. El problema de la muerte, el problema de la inmortalidad y el problema del mal y del pecado. ¿Quién se identifica que estos son los problemas más grandes que tenemos todos los días, ¿no? Sí. El problema de la vida, porque la vida nos va a traer una serie de pruebas, dificultades, también nos trae dichas y gozos también, pero tenemos que enfrentar diariamente nuestra vida. La muerte irremediablemente es uno de los más insolubles problemas, no hay solución. La muerte física es parte de la vida, y el problema de la inmortalidad, a aquellos que no conocen a Cristo, para ellos es muy complicado este tema, pero damos gloria a Dios que nosotros sí sabemos que tenemos que en un futuro, un mañana. Y el problema del mal y del pecado, ¿verdad? Y esa es una batalla diaria, aún nosotros en Cristo necesitamos que estar luchando, ¿verdad? Que somos tentados todo el tiempo, necesitamos salir victoriosos en medio de esta situación. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la primera cosa que el predicador debe preguntarse antes de preparar un sermón? Jessica. ¿De qué voy a hablar? Claro, porque yo no puedo no puedo ni empezar a hacer ningún bosquejo, ni puedo planear absolutamente nada si yo no sé de qué voy a hablar, ¿cierto? Una vez que ya tenemos, eso sería el tema. ¿Cuál es mi tema? What's the subject, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Y ya cuando estamos seguros, ese es, entonces en ese momento vamos a empezar a elaborar un sermón, ¿verdad? Pero mientras usted no sabe de qué va a hablar, es como algo muy nublado, ¿verdad? Dice, bueno, yo tengo ideas y me vienen pensamientos y tuve un sueño, pero ¿de qué voy a hablar? Cuando usted pueda contestar eso bien claro, entonces ya tiene el tema, ¿ok? Sin esa respuesta, siga orando, siga leyendo, siga haciendo su devocional, busque predicaciones, etcétera, ¿verdad? O busque versículos que le gusten, hasta que usted conteste esa pregunta, no puede elaborar nada, ¿verdad? Dice Spurgeon que él ha elaborado en un sábado, dice, multitud, y luego todos los hechos, dice, en el ¿qué dice? En el tarro, en el basurero del olvido, porque no era el tema, ¿verdad? Entonces es bien importante estar bien certero de eso. Número 3, Isaac completa esta frase: el mensaje debe venir como una inspiración especial de Dios, y el predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios para sus oyentes. La principal fuente debe ser
una revelación de Dios. Pues, y no esperemos que Dios se presente a medianoche y te diga, mañana vas a predicar. No, ¿verdad? Puede ser, pero no es la forma en que Dios manifiesta. Pero sí debemos estar pidiendo constantemente que Dios nos impacte con su espíritu, a nuestro espíritu, de qué es, y que nos dé sensibilidad, ¿no? Puede ser una frase, puede ser alguien que nos habló, puede ser algo que vimos en el radio, etcétera. Hay que estar sensible de dónde Dios nos está hablando. Puede ser un sentir, puede ser un sueño, en ciertos casos, y nos despertamos con esa inquietud. De ahí entonces empezamos a elaborar. Ya Dios nos ha dado la contestación. Hermana María Eugenia, ¿no? Sí, Sí. Eugenia. Número 4, mencione 3 fuentes de inspiración. Hay más, pero por lo menos 3 para recibir un mensaje. Es que ya no vino. Reflexionar sobre la vida espiritual, no es ¿no? Ok, vamos entonces a cambiárselo a Carmencita. Sí. Carmencita, esas hay varias. Está en la página 29, en la parte de abajo, Sí. dice, Reflexionando ajá, sobre las necesidades, ¿no? Espirituales de los ok, creyentes. reflexionando sobre Sobre la, las sí, necesidades. qué es lo que la iglesia necesita oír en determinado momento. Eso es importante. Exactamente. Otra podría ser, En sus lecturas devocionales bíblicas. sí, si usted no se alimenta, ¿qué va a dar? Si usted no come, ¿qué le va a dar a los demás? Tiene que alimentarse en su lectura, etcétera. Y leyendo sermones de otros. Puede ser, pero hay que tener cuidado al leer sermones de otras personas, porque no queremos copiar completamente un sermón, ¿verdad? Podemos tomarlo de base de un gran predicador y también saber de quién es, ¿cierto? No confíe mucho en la internet para sermones y eso, porque la verdad que no sabemos quién es el que lo publicó ahí, lo mandó a la vía email o Facebook o lo que fuera. Porque si no conoce usted la fuente, puede estar predicando algo que no es doctrinal, ¿correcto? Entonces, se puede leer y podemos usarlo como base y elaborar desde ahí. Ejemplo, el Señor me ha puesto en mi corazón a hablar sobre arrepentimiento y encuentro un sermón muy bueno de Spurgeon, por ejemplo, o de algún predicador famoso que tiene un buen sermón sobre ese tema. Y yo lo leo y me inspiro y digo, wow, mira qué bonita forma como Spurgeon lo está elaborando. Y puedo tomar prestadas algunas ideas de él y algunas divisiones, algunos versículos que él usa y elaborarlo a mi forma para poderlo dar. Entonces, es bueno. Otras, ahí habla de también las visitas pastorales, pastor sabe más o menos qué está sucediendo y todo lo que nos sucede alrededor. Hay que estar sensible a lo que está sucediendo alrededor nuestro siempre para encontrar temas. Muy bien, la número 5, Francis Spurgeon, el famoso predicador inglés, dice, si alguien me preguntara ¿cómo puedo hacerme con el texto más oportuno, le contestaría estaría pedirlo a Dios. pedirlo a Dios? Si alguien me preguntara, dice este famoso, ¿cómo me encuentro ese texto maravilloso para predicar? Él no le diría, vaya, búsqueme en la Biblia, le dice, vaya y pídaselo a quién, al Señor. Él se lo va a revelar. Una buena contestación, ¿verdad? Muy bien. La número 6, pastora Noemí, ¿debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? ¿Cuál se elige primero, el tema o el texto? Depende, a veces uno tiene el tema ya definido, entonces el texto le sigue. Okay. O tiene uno el versículo que quiere hablar, entonces de ahí se refiere. No hay una regla. No hay regla. No hay una regla que usted dice, primero busque un texto y luego saca el tema, porque muchas veces Dios nos va a dar un tema y andamos, yo sé que hay que hablar, yo tengo que hablar de este tema, el tema es la venida del Señor, ¿verdad? El Señor viene, el arrebatamiento de la iglesia, y yo sé que el Señor nos va a llamar la atención, quiere que estemos vigilantes, vigilando y velando por la venida del Señor, aunque yo no tenga ningún versículo, ese es el tema. Luego voy a buscar el versículo que me sostenga bien fuerte ese tema, entonces
Puede suceder de esta manera, o puede ser que yo tenga un versículo que me ha estado impactando, entonces deduzco de ese versículo cuál va a ser el tema. No hay regla, ¿ok? Muy bien, número 7, Carlos, completo. Se ha dicho que el Tema es el condensado. Es el sermón ¿qué? Es el sermón condensado. El tema es el sermón condensado. Y el Sermón es el tema, desarrollado. claro. O sea, el tema es una cápsula, es ¿verdad? Algo muy pequeño, en pocas palabras. Es una frase de lo que usted va a hablar. ¿Qué significa condensado? Disculpe, Reducido, comprimido. reducido en una píldora, por ejemplo, ¿no? En un pequeño empaque, ¿no? Eso está condensado. El tema es algo condensado y usted lo debe expresar. Ahora vamos a ver un tema que dura, este predicador, un tema ahí que pone como 5 o 6 frases para poder decir cuál es el tema, y ya esa es la predicación. Usted debería expresarlo con pocas palabras. ¿Cuál es el tema del sermón? Y el sermón es ese tema que lo va desarrollando por diferentes divisiones, ¿no? Y lo va encontrando. ¿va? ¿Cómo dice el autor que debe ser el tema? Isaac, ¿ya contestaste? Sí. Carmencita, ¿cómo dice que debe ser el tema el autor del libro? El tema ha de ser corto, pero claro. Corto, Y expresivo. corto, Pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo. entonces debe ser corto, debe ser atractivo. Acuérdese que lo que va a oír su público, su audiencia, es el tema, de qué voy a hablar. Es lo primero, entonces es como una introducción, de manera que debe despertar que un interés al oyente y va a decir, wow, lo que sigue está bueno. Ahora, tengan cuidado de que su tema no ofrezca más de lo que realmente, ¿verdad?, va a ofrecer, de lo que va a traer. El tema tiene que dominar todo el sermón. Si usted escoge un tema, todo el sermón está dominado por ese tema. ¿Okay? No introduzca un tema como para hacerle un camino a la predicación y luego usted se dispara yendo para lugares que no tienen que ver nada con el tema. El tema aquí lo va a dominar completamente todo el sermón. Si usted va a hablar de arrepentimiento, va a hablar de qué. No hable de la venida del Señor y otras cosas que no son relativas al tema. Entonces, recuerde que cuando usted tiene una predicación, el tema va a ser el que domina todo el sermón. Por ejemplo, pastor, referente a este tema, arrepentimiento, por ejemplo, se puede usar el versículo 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, se aclama, Sí, hablando de arrepentimiento. sí. Por ejemplo, se podía desglosar de esta forma, entrando donde el hombre se aparta por su propio camino. Como primer punto se puede. Claro. Segundo, las consecuencias. Y tercero, arrepentimiento. Bueno, acuerde que arrepentimiento es un tema bastante amplio, ¿verdad? Entonces, podríamos decir qué es, porque a veces la gente no sabe qué es arrepentimiento, qué es un genuino arrepentimiento. ¿Por qué es necesario? Acuérdense, bombardeé el tema con preguntas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Para quién? Sí, todo eso. Y el mismo tema te va a dar contestaciones. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque Dios lo demanda. ¿Sí o no? Entonces, mi primer punto puede ser una pregunta. ¿Por qué es necesario que el hombre se arrepienta? Es una demanda divina, no puede dividir. ¿Para qué sirve? Para el perdón. Acuérdese de esto, de coger el tema o el versículo que usted escoge para una predicación y pregúntele, hágale pregunta, bombardelo y va encontrando usted las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué todo ese tipo de preguntas le van a dar a usted
las subdivisiones, ¿ya? Y luego pues viene la aplicación. Algún versículo que dice que sin arrepentimiento genuino, ¿verdad? No hay perdón de pecados. Es un buen tema. Y recuerde que si usted coge un tema demasiado amplio, tiene que enfocarlo quizás en una área donde no cubra todo el tema, porque entonces son muchos sermones. Si ya tiene 2 o 3, divídalos en sermones, no haga uno solo, ¿verdad? Especialmente con temas doctrinales o temas muy generales, que son muy vastos en material. Entonces, a veces es mejor enfocar la parte del hombre o la parte de Dios, o una pequeña mezcla, pero cuesta mucho con temas muy grandes, son muy amplios. Y usted se va a dar cuenta que cuando tiene un tema en la concordancia, si busca cuál es el tema y si es muy grande, va a aparecer cantidades de referencias bíblicas. Entonces dice uno, wow, ¿cuál uso? ¿No? Es demasiado material. Entonces trate de reducirlo cuando tiene el tema, ¿verdad? Cuando tiene el tema. Recuerda que con la predicación textual, el texto gobierna el bosquejo, todo el mensaje. Entonces del mismo texto usted sacaría las divisiones. La mayoría de la gente le gusta hacer, ¿quién le gustaría más? A ver, de todos los 3 tipos, ¿verdad? Hay otras divisiones, pero del expositivo, del textual o del texto, o del temático, ¿cuál cree usted que es más fácil para preparar? ¿O qué cree? Expositivo de un texto, el texto gobierna. Pasaje. ¿Ah? Pasaje. De un pasaje, sí, de un textual. Y el temático, le voy a dar las 3 diferencias y por los pros y contras. El expositivo, la misma palabra lo dice, usted va a exponer un pasaje. Es poco el trabajo que hay que hacer realmente, porque hay que trabajar, pero no hay que buscar mucho, porque el mismo texto le va diciendo de qué va a hablar. Entonces usted empieza a buscar versículos que soporten el pasaje. En el textual, usted encuentra un versículo y lo divide en las partes que ese versículo forman para que el tema esté ahí, ¿no? En ese versículo. Entonces, de ahí tiene que extraer todo el material de un texto, un solo versículo. Es el sermón textual. Y el temático es sumamente amplio. Tiene que toda la Biblia para explicar el tema. Bueno, puede ser temático o doctrinal, en el sentido que es una doctrina Sería fundamental. más complicado el temático. Yo diría, a mi experiencia, que todo predicador debería manejar todas las formas de diferente bosquejo para que no sea el mismo todo el tiempo. Creo que en este mes he dado un par de textuales y me parece que di el de uno expositivo, y el domingo también fue expositivo. Entonces depende, no hay que decir solo quiero darles, pero debe haber una variedad en el gusto, y la gente también, el oyente, quiere oír diferentes. Por ejemplo, es bueno mezclar doctrinal de vez en cuando para reforzar ya los principios, ¿verdad? Principios fundamentales. Entonces, un poquito de cada uno es bueno. ¿Número qué? 9. ¿Quién la quiere? ¿Ah? Zaira, mi esposa, la quiere contestar. Complete. Cuando el sermón es textual, el tema debe ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo. Claro, si el sermón es ¿qué? Textual, el tema debe ser tan dependiente, el tema debe estar adherido a ese texto. Usted no puede usar un texto de estribillo para introducir un tema nada más y se aleja, que eso es un error. Mucha gente dice, me gusta este texto, pero yo voy a hablar de otra cosa. Entonces no es el texto para el tema. Sí, ¿verdad? Es una forma. Ahí te digo, sí, y luego, ¿cuándo vas a volver al texto que tú me leíste al principio del mensaje? Entonces, son principios que necesitamos fundamentales para ponerlos en obra, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuál es el propósito del título? ¿Para qué sirve el título del mensaje? Francis. Yo no la contesté.
Que no, sí lo necesita. Por ejemplo, ¿verdad? Las películas de Hollywood. Hollywood es muy, o las novelas, ¿no? Estaba hablando ayer el título, está en la página 34, en la tercer párrafo de abajo para arriba, dice, conviene que el tema o título que se formule sea ¿qué? Intrigante, de modo que despierte el deseo de conocer lo que se oculta detrás del mismo. O sea, a ver cómo lo desarrolla el predicador. ¿Ok? ¿Por qué Hollywood es tan listo de poner títulos a las películas bien, ¿cómo se dijera? Bien atractivos y intrigantes, ¿no? Lo mismo en las novelas estas también, ¿no? Le hacen que usted piense y dice, esa película debe ser muy buena, porque el título de la película suena como de pura acción, ¿no? Entonces, su título debe tener esa intención, no es el tema, es un título introductorio que puede tener 3 o 4 palabras, no dar un título leyendo un montón de pasajes, no, solamente del mismo tema usted debe sacar el título, ¿verdad? Usualmente título y tema van de la mano, no puede ponerle un título de un tema que no va a hablar, ¿okay? Tiene que ir correlacionado. Muchas veces esto del título, cuando usted se para en el púlpito, usted no va a decir, el título de mi mensaje es, aunque lo puede hacer, ¿verdad? Pero muy usual en las iglesias americanas o en algún tipo de iglesias que el tema y el título del mensaje lo publican con antelación, como durante la semana salen en los boletines o está en una pizarra de anuncios. Próximo domingo, el título, pone el pastor ahí el título, el tema de que va a hablar. Y entonces la idea es que el que lo ve, y a veces hasta en los billboards o los cartelones de la calle, no sé si lo han notado, algunas iglesias americanas en la calle hay un cartelón y muchas veces dice de qué se va a hablar el sermón. Entonces la gente dice, wow, de los extraterrestres o algo así, ¿no? ¿Verdad? Y dice, no, yo tengo que oír eso, ¿no? Así son las películas y así son las novelas también. Yo hablaba el lunes de que esa novela que salió que se llamaba El Señor del Cielo, ¿no? Yo decía, wow, ese evangélico, eso seguro, ¿no? Es el de Cristo, el Señor del Cielo es el Señor Jesús, ¿verdad? Los cielos son de Él, pero resulta que es del tráfico por avionetas, ¿no? Entonces la desechamos. Muy bien. Bien, con las preguntas le está ayudando, ¿verdad? Esta forma de irse contestando. Entonces, el tema es el asunto principal sobre el cual trata el sermón o la predicación. Sobre él debe girar todo el mensaje, a no ser que sea una predicación expositiva donde pueden haber varios temas, ¿no? A veces pueden haber 2 o 3 temas en un pasaje expositivo. La selección del tema, una de las preguntas más críticas y comunes que se hacen los predicadores es: ¿qué voy a predicar el próximo domingo cuando me inviten allá o en la convención? ¿Qué voy a predicar? Desde luego que una de las respuestas a esta pregunta son las necesidades de la iglesia y la sensibilidad que debemos tener, y depende a quién le va a predicar, ¿no? Pero conviene antes establecer el interés y la capacidad del orador para seleccionar un tema. Lógicamente que si yo voy a predicar a un grupo de personas mayores, ¿verdad? De mayores de edad, de adultos mayores, el tema no va a ser la crianza de hijos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo criar a sus hijos o amor conyugal o algo así, aunque todavía, ¿verdad? Pero hay unos temas que son correlacionados con las edades, si es a los jóvenes, si es a parejas más jóvenes que están criando, ¿verdad? Pero si es a los ancianos, se les puede predicar acerca de cómo enseñar a las mujeres más jóvenes. Bueno, ese sería un bonito tema, pero no para los hijos de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, si el tema de unos adultos, usted sabe de cómo criar a sus hijos, no van a identificarse con el tema, ¿no? Usted les puede hablar más de la vida eterna, ¿no? Un poco más. Es un tema más se les puede hablar acerca de que
valiosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ese es un Suavecito, pues. Sí, suave, pero no nos estamos mandando para allá todavía. Podemos hablar también para los adultos sobre la sabiduría de las personas mayores, consejería ¿verdad? Y toda esa cosa. Podríamos hablar del rol de los abuelos en ese caso, ¿verdad? Como le podríamos hablar de Eloída, de Eunice, la mamá Eloída con Timoteo, ¿no? Que ellas influyeron, la abuela influyó en la vida de él. Entonces, eso tenemos también, pero a los jóvenes hay que hablarle algo más dinámico, ¿verdad? Algo que ellos están en otra onda. Muy bien. Entonces, ¿de dónde saco el tema? ¿Qué voy a predicar? Dice que el predicador debe escoger un tema que sea importante e interesante. Y hay oradores que incluso se puede planear todo un programa de enseñanza bíblica cuya relevancia amerite una elaboración cuidadosa del material. Usted puede planear un mes, por ejemplo, y hay iglesias que el pastor planea incluso un año de predicación, y lo que tiene que hacer es escoger 12 temas, digamos, 12 temas anuales, ¿verdad? Para el año, y luego los va desarrollando por mes, cada mes un tema. A lo cual a mí me parece que está bien el asunto que solo que Dios le revele muy claramente al pastor con anticipación que para noviembre, por ejemplo, la iglesia va a estar pasando unas circunstancias determinadas, por ejemplo aflicción, y necesitan consolación, mensajes de consolación, y tal vez usted al preparar los temas previos le está hablando tal vez de gozo y otras cosas que no van con la necesidad del momento. Ese es el peligro de la programación con anticipación, ¿verdad? Yo prefiero que en la semana sea impactado mi corazón de qué es lo que la iglesia necesita oír, ¿verdad? Y entonces el tema es más relevante en ese momento, ¿verdad? Porque hay temas que no van en el momento determinado. Para eso mismo el orador escoge un tema según su capacidad, es decir, que esté dentro de su campo, de su experiencia, o que sienta que lo puede investigar con ahínco. Es decir, si el tema es muy complicado, del cual el pastor no tiene la capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, si va a hablar sobre revelaciones y proféticas, la venida del Señor, todo lo que tiene que ver con el tema futuro, los eventos futuros, y esa no es su fuerza, pues puede invitar a una persona que se dedica especialmente a estudiar y que sabe muy bien cómo explicar temas proféticos, ¿no? Entonces puede ser una forma de suplir esa necesidad en vez de evitarlo, porque hay pastores que dicen, no, yo ahí no me meto, y la iglesia carece y le está impidiendo obtener las riquezas también de esta parte, por temor o por falta de capacidad pastoral o el predicador de dominar el tema. Yo creo que uno debe dominar todos los temas y no tener miedo a ninguno. ¿Cuántos han oído en su iglesia una predicación de Apocalipsis últimamente o en el año pasado? ¿Solo usted? ¿Solo quién? ¿Solo la hermana Zaira? La hermana Zaira la llevó al campamento, donde no sé. ¿Por qué no se oye Apocalipsis? Casi no se oye. A pesar de que en el capítulo 1 hay una gran bendición. Dice, bienaventurados, bienaventurado el que lee y los que oyen las profecías de este libro. ¿Dice ahí o no? Sí. Eso, si yo no lo predico a la iglesia, le estoy robando ¿qué? Esa bendición. Pero ¿por qué los pastores no se quieren meter ahí? La mayoría no. Porque no dominan el tema. Que no lo estudian. Está bien dicho. Porque es un tema más complicado, muy complicado diría yo, que va a requerir incluso muchas semanas de estudio y lectura de libros y buscar
pero es importante también porque es parte de la Biblia. Y lo voy a decir, Apocalipsis es el libro que más exalta la deidad de Cristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, está sentado en su trono. Es el que lo hace excelso a Cristo. Es el Cristo glorificado que Juan nos narra. Y muchas veces se carece de eso porque hay que estudiar y hay que leer un montón de libros, ir a buscar referencias y comentarios, y es mucho elaboración, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? La palabra ahínco, ¿qué significa? Esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha, ¿cómo se dice? Sí, mucha dedicación, dedicarle horas de pestaña pestaña, ¿no? Antes se las quemaban por las velas, pero ahora son los ojos los que se queman con tanta luz que le llega a uno en las pantallas de la computación. Dice, a veces el predicador no tiene opción de seleccionar el tema. Esto puede suceder. ¿Cuándo? Cuando usted es invitado a una conferencia, le dicen, vamos a hacer una conferencia de misionología sobre misiones. Entonces usted dice, bueno, yo no puedo hablar de evangelización, pero bueno, puede ser, pero lo tengo que acomodar sobre ¿qué? Sobre misiones. Entonces mi tema me lo reducen y no me dan amplitud, porque ya esa conferencia o esa convención, etcétera, le ha reducido a usted el margen de escoger. ¿Okay? El ejemplo de la convención, Habacuc 3:2, habla de el tiempo de avivar, le dice Habacuc al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. El tema no es que usted tiene que predicar solo de Habacuc, pero el tema está ahí. ¿Qué es? Avivamiento. Un avivamiento. En los retiros muchas veces siempre hemos cogido un tema y los predicadores o el que se invita debería estar dentro de esos parámetros, ¿verdad? El tema del campamento es este, vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Para eso se hacen los campamentos, tener ser homogéneo en lo que se va, lo mismo, ¿no? Pero sí, si a usted ya le dicen, va aventajado porque ya sabe de qué va a hablar más o menos cuando va a venir de esa conferencia o algo así. Si bien el ministro es capaz de escoger temas de acuerdo a su propio interés, también tendrá en mente los intereses espirituales o las necesidades espirituales, ¿no es cierto? ¿De quién? De la iglesia, de otras personas. Yo no preparo un mensaje solo para satisfacer mi necesidad, aunque me toque identificar con el mensaje, pero estoy pensando en quién, en mis oyentes. ¿Para qué les va a servir? ¿Qué van a hacer?